octava generación y Fakemon. Gráficos, quinta generación y 6 gimnasios. Descubre la nueva actualización de Pokémon Armonía en español. Buenas maníacos, yo soy Crónico y me encanta Pokémon. Hoy por fin ha llegado la nueva actualización de Pokémon Armonía, que si eres de los antiguos del canal, seguro que te suena. Y es que por fin tenemos noticias sobre este fangame tan esperado. Y sí, después de tanto tiempo tenemos una nueva actualización de contenido para este fangame, que muchos estábamos esperando e incluso alguno me habéis preguntado que cuándo iba a llegar. Una aventura con nuevos personajes, rivales e incluso Pokémon que nos llevarán por una región diferente, donde tendremos que batallar para ser el mejor entrenador de Saphir. Pokémon Armonía es un fangame todavía beta en español creado por el equipo Armonía. Contaremos con 6 gimnasios disponibles, Pokémon hasta la octava generación y una gran variedad de Fakemon también disponibles. Si estabas esperando una nueva actualización de contenido, es tu momento. Además, dicho por el propio autor, si jugaste antiguas betas, podrías volver a retomarlas sin problema solo copiando tu save a la nueva beta. Es decir, que si ya lo jugaste podrás continuarlo, e igual en el futuro. Si ahora lo juegas o luego en las futuras actualizaciones también podrás seguir utilizando tu partida, por lo que dice el autor solo tienes que reemplazar la carpeta. Además, el autor confirma que se puede jugar en Android sin problemas, por lo que si lo vais a jugar en Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Tendréis la info de este fangame y al final, cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así vas a poder estar al tanto de todo lo que suba. Además de otros juegazos que también tengo por el canal. No olvides dejar ese buen likeazo que así sabré que os gustan estas reviews, y si hay actualizaciones pues lo subiré en un futuro. Yo creo que podemos llegar al menos a 400 likes. También tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y ya sí, vamos con la review de Pokémon Armonía en español para PC y Android. Empecemos con los Pokémon, donde veremos muchas sorpresas desde el principio de la aventura. Podremos encontrar Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, aunque también contaremos con más de 100 Fakemon disponibles, muchos agregados con esta última actualización. Los iniciales serán 3 Fakemon, agua, fuego y planta, lo típico. Aunque no tendremos Mega Evoluciones ni Dynamax o Gigamax. En características y funciones tendremos daño físico y especial además del tipo Hada. Se han actualizado movimientos y habilidades, además de añadir nuevos ataques, sobre todo para estos Fakemon que iremos encontrando. Algunos movimientos serán especiales para cierto tipo de Pokémon, por lo que podremos hacer set de ataques sorpresa para nuestros rivales. La duración pues es bastante, ya que con esta última actualización tenemos hasta 6 gimnasios disponibles, con muchas misiones secundarias y contenido de más ubicaciones, algo que queda perfecto. Y sí, vayamos con los gráficos, que yo creo que es lo más prometedor del juego. La estética es completamente única, desde los gráficos exteriores hasta el propio menú. Los gráficos, como verás, son muy coloridos, además que acompañan muy bien cada lugar de la aventura. El estilo es único y no veo que esté inspirado en ninguna generación en particular, eso sí. Tendremos un montón de Pokémon por las distintas rutas decorando, algo que hace mucho más vivo el juego. Además, algo que me pareció muy bonito es que podremos ver el tiempo cambiar, ya sea con el paso de las nubes o zonas especiales. Que se decore el mapa con el reflejo de las nubes me parece muy bonito y queda perfecto. El menú va a ser estilo desplegable. Solo con abrirlo veremos las distintas opciones y los Pokémon a la izquierda, que yo creo que ayuda bastante. La verdad que es una de las partes gráficas que más me gustó, ya que se me hizo muy fácil para conocer el estado de los Pokémon sin tener que recorrer todo el menú, abres y punto. Y ahora sí, vamos a comentar un poco la historia de Pokémon Armonía en español. Eres un joven de Safar que va a comenzar su aventura Pokémon. Para ello necesitas a tu primer Pokémon, que te será dado por el profesor de la región. Empezarás tu viaje por Safar, donde tienes que investigar sobre los distintos Pokémon que han aparecido por la región. Además, siempre has querido ser un maestro Pokémon, por lo que quieres derrotar a los distintos líderes de la región mientras un nuevo equipo malvado intenta destruirla. Y bueno, hoy para conseguir tu corazón me gustaría que comentaras si jugaste la beta anterior y qué Pokémon elegiste como inicial.
Yo en mi primera beta elegí el de planta y me gustó bastante. Iré leyendo vuestros comentarios ya que tengo bastante intriga. Y bueno, ya sí voy con mi opinión personal, aunque en general estoy muy contenta de ver esta actualización, que ofrece más contenido y Pokémon a la aventura. Lo único malo que puedo verle es que para las personas que no les gustan los Pokémon encontrarán bastantes, aunque también tienes Pokémon disponibles oficiales hasta la 8ª generación, por lo que podrás hacer el equipo que quieras, básicamente. Lo bueno es que tenemos un fangame de Pokémon en español con 6 gimnasios y podemos seguir nuestra antigua partida, por lo que no perderemos nuestro progreso si tienes aún guardado el juego. Yo la verdad que lo perdí hace bastante. Los gráficos me parecen increíbles y es uno de los grandes puntos a su favor, además de todo el lore que tiene unido a los Pokémon de la región, que le dan un toque único a esta aventura. Sobre si los recomiendo o no, pues la verdad es que sí que los recomiendo. Es verdad que cada vez vemos más cerca la última actualización, pero aún le faltará un tiempo, como es obvio. Por ahora tiene contenido para unas cuantas horas de partida, además de misiones secundarias y muchos Pokémon por capturar, que para muchos seguro que será suficiente, si es verdad que para otros no tanto. Pero bueno, ahí ya entramos en lo que prefiera jugar cada uno. Si es verdad que si tú prefieres ya directamente jugarlo completo, pues ahí te la juegas a que esta sea la última actualización y nunca lo juegues. Yo, como os digo, podéis guardar vuestra partida y si en un futuro está la nueva actualización, podéis seguirla perfectamente, no hace falta que empecéis desde el principio. Como siempre al final ya queda en ti que seas un desastre o no. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!